Vamos a continuar a partir de esta lección 14, el- la letra J, que es un poco, hablábamos la semana pasada acerca de el lavacro. Habíamos dicho que era uno de los elementos que estaba en el atrio del tabernáculo, donde estaba construido el lavacro con bronce. Ya habíamos dicho que servían para lavar y purificar las manos y los pies de los sacerdotes que servían al Señor. Bueno, como esto ya hablamos, vamos a pasar directamente a la siguiente pregunta. Y la pregunta ahora es el número 2. Le voy a pedir por favor al pastor Artemio en el orden que tengo aquí en mi pantalla. Por favor, pastor, si podría leer la pregunta y contestarla. Adelante, por favor. El tabernáculo se divide en el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué es lo que separa entre ellos? ¿Cuál es el significado de esta separación? Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Amén. Amén. ¿Vean lo que sigue, pastor? Sí, por favor. Lugar santo. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. En la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la hoja de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Y dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el tanto da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Amén, amén. Gracias, pastor. Bueno, estamos estudiando el tabernáculo y el tabernáculo es también parte del pacto que Dios le había dado a Moisés. O sea, el pacto que dio Dios a Moisés hacia el pueblo de Israel en el monte Sinaí no fue solamente 10 mandamientos y las leyes de comportamiento basado en esos 10 mandamientos. Otra parte del pacto constaba entonces en construir un tabernáculo de acuerdo a los detalles y las pautas y las medidas que Dios le había aclarado y le había mostrado a Aarón en el monte, para que respetando y obedeciendo y cumpliendo la construcción del tabernáculo y la manera de adoración de esa manera, de los preceptos, entonces cuando se cumple ese pacto, Dios va a también cumplir de su parte de habitar entre el pueblo. Esa era la parte también completa del pacto del monte Sinaí. Porque la gente comúnmente cree que el pacto del monte Sinaí a Aarón o a Moisés fue simplemente los 10 mandamientos y sus respectivas leyes. No, además estaba en la construcción del tabernáculo y las maneras de adoración en el tabernáculo. Eso, todo el conjunto constituye la ley de Moisés. Bueno, hoy como acaba de leer el pastor, el tabernáculo se divide en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, dice aquí. Yo le mostré aquí, le puse una ilustración donde dijimos que el tabernáculo es solamente
esta parte, esta tienda que usted ve aquí. O sea, si bien el tabernáculo llamamos a todo el conjunto de la construcción, pero cuando decimos el tabernáculo se refiere a esta parte. Y toda esta parte del patio que está aquí, toda esta parte del patio, se le llama el atrio del tabernáculo, que también es parte del tabernáculo. Pero cuando nosotros decimos el tabernáculo, cuando la Biblia dice el tabernáculo, se refiere a este lugar específicamente, que consta de un lugar, lugar santo y el lugar santísimo, como dice la Biblia. Y el lugar santísimo y el lugar santo está separado, está dividido a través de esta cortina que aquí ustedes ven aquí, que es una cortina que Dios le dio instrucciones de construirlo de esa manera. Entonces nosotros sabemos que el tabernáculo está constituido del lugar santo y el lugar santísimo, donde detrás de esta cortina que habla Dios, está se llama el arca del testimonio o el arca de pacto, donde arriba está el propiciatorio. Entonces, este es un poco lo que está tratando de decir. Vamos ahora a ver más en detalle qué son cada una de esas partes y por qué Dios lo hizo y cómo debemos nosotros cumplir la palabra, el pacto que Dios nos dio a través de este tabernáculo. Vamos a la pregunta número 3 y le voy a pedir a la hermana Lucero, por favor. ¿Qué hay dentro del lugar santísimo? Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separa el lugar santo del lugar santísimo y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Pone el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo. Amén. Así que estaba el arca del pacto detrás de la cortina. Entonces, no es que estaba justamente detrás de la cortina. Como ustedes podrán ver en la ilustración, aquí había un recinto que es el lugar santísimo. En realidad, en el lugar santísimo, aquí ha dibujado contra esta pared del fondo. Porque como todavía no hay una aclaración exacta de dónde estaba ubicado, lo que sí sabía que está detrás de la cortina. Entonces, al hablar de detrás de la cortina, la gente piensa que estaba o pegado de la cortina o pegado detrás hacia la pared del tabernáculo, pero la mayoría creen que por qué estaría entonces esto puesto de todo del lado de atrás. Entonces piensa la gente que posiblemente esto estaba en realidad en el lugar centro, en el centro del tabernáculo, del lugar santísimo. O sea que este dibujo tampoco sería una opinión, pero puede ser que esté atrás o en el medio. Pero no hay una precisión acerca de la ubicación exacta, pero lo que sí sabemos está dentro de este recinto del lugar santísimo, el arca de pacto. Bueno, la pregunta número 3 siguiente, el hermano Aldo no está todavía, ¿no? No. Bueno, entonces, Pastor Rafael, por favor. Dice, ¿qué prometió Dios hacer en este lugar? Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Amén. Dios está prometiendo. Esto es parte del pacto que hace Dios con Israel. Si ustedes cumplen todos estos mandamientos y los preceptos que les estoy detallando precisamente y exactamente qué hacer, entonces yo me reuniré contigo. ¿En dónde? ¿En dónde se va a reunir? ¿Dónde va a hacer la aparición Dios? Sobre el arca. Sobre el arca. Esta tapa del arca, cuando nosotros llamamos esta tapa del arca donde había dos querubines, este lugar se llama el propiciatorio, o donde se hace la propiciación, porque aquí Dios da el veredicto de, bueno, tú eres eximido, tú eres perdonado. ¿Cómo lo hace? Haciendo su presencia aquí en este lugar. Porque Dios no puede hacer presente en este lugar si está el pecado.
Pero si Dios está presente aquí, la gloria de Dios se irradia en este lugar, significa que Dios está. Si Dios está en ese lugar, quiere decir que Dios ha perdonado el pecado. Eso quiere decir que Dios se ha reconciliado con el hombre. Entonces está diciendo esto. Dios dice, yo haré aparición en este lugar. ¿Y por qué necesita hacer todo esto? Porque los israelitas estaban acostumbrados a ver a un Dios visible. Y sabemos que nuestro Dios no es un Dios visible, Dios no se ve. Pero de alguna manera Dios a los israelitas, para que traten de entender y cumplir el pacto, trata de mostrar su presencia en forma, aunque sea indirecta, a través de todo esto, de esto que está haciendo Dios, es para que Dios pueda entrar y residir y mostrar su gloria, estar presente en el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda ver, aunque sea visualmente, sí, el Dios verdadero, el Dios nuestro a quien nosotros creemos, está aquí. No hace falta hacer un becerro de oro, pero nuestro Dios es verdadero y está aquí presente con nosotros. Eso es lo que quería Dios mostrar su gloria, mostrar su presencia, que Dios estaba con ellos, que Dios habitaba con ellos. Entonces todo, pero no es fácil porque el hombre es pecador. Entonces la única manera que el hombre pueda acercarse a Dios, que Dios pueda acercarse al hombre y mostrar su gloria, era a través del tabernáculo. No había otra manera. Y esta era una manera muy precisa que había que cumplir para que Dios se mostrara su presencia y su gloria en ese lugar. Bueno, ese era el objetivo, es la parte del pacto para que Dios, el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, pudiera creer en Dios y obedecer sus mandamientos. Bueno, vamos a ir a la pregunta número 4. Hermana Rocío, por favor. ¿Cuál es el objetivo de construir el tabernáculo? Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Amén. Amén. Esto es lo que les decía recién, que Dios desea mostrar al pueblo. Si bien es un Dios invisible, pero Dios desea mostrarse al pueblo que Él está presente y habita entre ellos. Ese es el objetivo del tabernáculo. Si a ustedes le preguntan un día, dice, ¿para qué Dios hizo construir el tabernáculo a los israelitas? Es para que Él pueda mostrar que Él vive y habita entre nosotros y para mostrar su presencia. Entonces, ¿por qué no hizo entonces como hizo a Moisés aparecer como un relámpago, como una nube densa arriba de una montaña? ¿Por qué Dios no puede aparecer así? No puede porque el hombre es pecador. Dios eligió especialmente a Moisés para hacer subir y acercarse a Él para poder entrar en relación con Él. Eso no cualquiera lo puede hacer. Para que el pueblo de Israel lo pueda hacer, se necesita el tabernáculo. Ese es el objetivo. Amén, hermanos. Amén. Bueno, siguiente pregunta 4. A ver, ¿quién está? Nuevamente, Pastor Artemio, por favor. Sí, pastor. ¿Por qué Dios desea habitar entre el pueblo? Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Amén. Entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios quiere habitar entre nosotros? Bueno, la respuesta está aquí justamente en Éxodo 29, 45, 46. Dios quiere habitar entre nosotros, porque dice, habitaré entre los israelitas para ser nuestro Dios, para que Él pueda mostrar que es nuestro Dios. Porque el hombre busca a Dios, el hombre busca a Dios en todas partes. Busca a Dios en el sol, busca a Dios en la luna, busca a Dios en la naturaleza, en las aguas, busca a Dios en el bosque, en la tierra. En todas partes trata de buscar a Dios. Dice, no, todo eso no son dioses, esos son mi creación. Yo soy el único y verdadero Dios. Entonces, para Dios dar a conocer que Él es el único y verdadero Dios, quiere habitar entre nosotros. ¿Por qué? De esa manera quiere Él cumplir el pacto, la promesa que Él nos dio a nosotros. Pero para que nosotros podamos experimentar esa fidelidad, esa palabra, esa promesa de Dios que se haga realidad en nuestra vida, tiene que haber primeramente una condición. Y esa condición es de cumplir
la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios, que es también el pacto que debemos cumplir de nuestro lado. Entonces, de esa manera, versículo 46 dice, así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Acá la palabra Señor, en realidad, recuerden que está el tetragramón, dice yo soy el Jehová o Yahvé o lo que fuere, yo soy. En esa palabra, en ese nombre, estaba el nombre del Dios creador del universo, diciendo que yo soy el Dios que está por sí mismo, el que creador del universo, que existió desde siempre hasta existirá hasta siempre. Yo soy, todo fue creado por mí, yo soy fuente de toda la vida, todo poder. Soy Dios, yo soy el Dios de ustedes. Eso es lo que Dios quiere mostrar y ratificar en el pueblo. Y que ese Dios todopoderoso es el que los sacó a ustedes de la esclavitud de Egipto para que yo pueda habitar entre ustedes y ser adorado como el Señor Jehová o el Todopoderoso su Dios. Por eso Dios desea que todo el mundo, no solamente Israel, en realidad el deseo y el anhelo de nuestro Dios es que todo el mundo del universo sepa que Dios, Él, el Jehová o Yahvé, nuestro Señor, es el único y verdadero Dios de salvación y que no hay otro lugar de salvación. Y Él es el único digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración, que es el pueblo de Dios. Amén. Bueno, la pregunta número 5, hermana Lucero, por favor. ¿Por qué Dios ordenó construir el tabernáculo según las medidas y formas que Él personalmente le ha enseñado? ¿Por qué no debemos adorar a Dios a nuestra manera? El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Amén. En la pregunta está en realidad también la respuesta, ¿no? ¿Por qué Dios quiere que se construya exactamente en la manera y la medida y la forma en que Él nos dio? Porque no podemos nosotros adorar. Dios no quiere que nosotros adoremos a Dios a nuestra manera. Nosotros no somos el creador de preceptos y de leyes y de dogmas. Nosotros no creamos humanamente. Nosotros no adoramos a Dios según nuestras reglas humanas de adoración. A Dios lo adoramos a la manera que Dios quiere que nosotros le adoremos. Y esa manera que nosotros le adoremos está todo plasmado en este tabernáculo. Por eso es importantísimo conocer y estudiar el tabernáculo. La gente hoy día dice, bueno, ¿para qué el tabernáculo? Es algo que ya pasó, ya no lo necesitamos, ni siquiera sabe dónde está eso. Nosotros ya sabemos que Jesús está aquí con nosotros somos ya ahora seres espirituales. Todo eso está bien, pero podemos entender más acerca de la voluntad de Dios, de cómo quiere que nosotros le adoremos a Él y cómo recibamos nuestra vida de salvación. Eso está plasmado en el tabernáculo. Por eso estamos estudiando el tabernáculo. ¿Y por qué es tan estricto, detallado y como Dios quiere enseñarlo? ¿Por qué? Porque en ese tabernáculo hay un mensaje espiritual, todo un significado espiritual. Por lo tanto, las cosas espirituales, como no se pueden ver, cualquier persona, si pueden crear lo espiritual a su manera, comete muchos errores en adorar a Dios. Porque a Dios hoy día nosotros vemos en la comunidad cristiana, aunque sea evangélica, cada uno cree en las cosas espirituales a su manera. Vean, por ejemplo, ustedes, hermanos, en la Iglesia Católica. Ellos hicieron preceptos, hicieron sus doctrinas y sus maneras de adorar a Dios que no lo sacó de la Biblia. Lo inventaron ellos. Trataron de inventar a su manera la adoración espiritual a Dios a su manera. Por eso Dios odia a que nosotros le adoremos a Dios a nuestra manera, porque no hay salvación en ese caso. Debemos adorar a Dios a la manera exacta como que Dios quiere que le adoremos, y eso está señalado en todos los preceptos y la liturgia del tabernáculo. Bueno, acerca de esto, si nosotros leemos en el 25:40, Dios
en reiteradas ocasiones le dijo al pueblo de Israel que hiciera todo exactamente como Dios le había explicado. Dice, procura que todo esto sea una réplica exacta, dice, una réplica exacta de lo que te mostró o te mostré en el monte, dice. En el 26:30 también, dice, erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte, a Moisés. 27:8 también, el altar lo harás hueco y de tablas, exactamente como que se te mostró en el monte otra vez. Fíjense cuántas veces Dios reitera y hace hincapié de que nosotros debemos adorar, hacer las cosas exactamente como su palabra lo indica. Por eso es importante nosotros tener una fe, construir nuestra fe en nuestro Dios de acuerdo y exactamente a los preceptos y a la manera que Dios está exigiendo en la palabra de Dios, que es la Biblia. Amados hermanos, por eso a Dios no debemos cometer el error de adorar a Dios a nuestra manera, porque eso es pecado, eso es pecado. Y cuando es pecado, eso puede traer inclusive muerte. ¿Y por qué es importante? Fíjense que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel de construya de esta manera el tabernáculo, cómo debe construir, y ese tabernáculo había personas específicas quien puede manipular. No cualquiera podía manipular el tabernáculo. El tabernáculo estaba cercado con unas cortinas, que el atrio estaba cercado. Y esa zona perimetral, y si cualquier persona pecaminosa entrara o tocara esa perimetral, moría directamente. Por lo tanto, si uno creía a su manera, yo quiero entrar a mi manera a este tabernáculo, y entra, muere. Es decir, no hay vida si no se adora a Dios correctamente. Eso es lo que quiere decir. A Dios no se puede creer en cualquier manera, sino en la manera exacta que Dios nos dice a través del tabernáculo. Si no, muere. Inclusive los sacerdotes, los levitas también mueren. Mueren si se acercan a ciertos lugares del tabernáculo. Después nosotros vamos a aprender. Había inclusive Dios especificado de los hijos del levita, quienes sí se iban a encargar de mudar en caso de trasladar el tabernáculo, y cada cual tenía solamente que trasladar la parte que le correspondía. Ni siquiera tenía que mirar a la parte que no le correspondía porque moría. Así de estricto es. Así de estricto, pero es tan claro y precisa la manera de adorar a Dios y la manera de llegar a la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero hay que cumplirla, hay que cumplirla. Bueno, vamos entonces ahora a avanzar con la parte esta. Es un poco más divertida porque vamos a tener más gráficos y vamos a entrar a ver mucho más detalles del tabernáculo y sus significados. Aquí nosotros vemos en la ilustración el cerco, o lo que llamamos el perímetro del tabernáculo. Y primeramente vamos a ver cuando una persona quería encontrarse con Dios, ¿qué hacía? ¿Qué hacía una persona cuando quería entrar en la presencia de Dios para recibir el perdón de sus pecados? ¿Qué es lo que hacía una persona? Dios le ordenó, esa persona que se quiera acercarse a mí tendrá que primeramente resolver el problema del pecado, porque Dios Santo no puede reunirse con el pecador. Entonces el pecador, para poder acercarse a Dios, lo primero que tenía que hacer era de resolver su problema del pecado. Y el problema del pecado se resuelve únicamente ofreciendo en sacrificio un animalito. Ustedes ven aquí en este dibujo que acá hay una persona que quiere acercarse a Dios, entonces trajo él un animalito, en este caso una ovejita, que sin mancha, sin defecto. Entonces está trayendo, aquí no es esta persona, sino la persona que lo trajo es él, por la vestimenta que tiene. Él es el que trae. Entonces, esta persona trae ese animalito y está siendo inspeccionado por uno de los sacerdotes para ver si tiene defecto o no.
Pero para que esta persona pueda entrar al atrio, ni siquiera, porque fíjense, para el pueblo de Israel, todo este tabernáculo era temeroso. Uno tocaba estas paredes, uno tocaba estas cortinas y moría. Es como un perimetral electrificado, moría. Entonces toda la gente no se acercaba a este lugar. Ustedes después verán que, por lo tanto, ningún pueblo de Israel podía vivir cerca, alrededor de este tabernáculo. Solamente vivían los levitas también, para que no mueran. Entonces, esta persona que tiene que entrar para recibir el perdón de sus pecados, ¿por dónde entra entonces? Solo podía entrar por aquí. Esta es la puerta que estaba hacia el lado este, como había Dios mandado. Esta puerta, que es en realidad la entrada al atrio, que está formado por una cortina de unos 9 metros de longitud, o sea, de aquí hasta acá son unos 9 metros de longitud, y estaba formado por colores de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, que es el color blanco. Para ofrecer un sacrificio por la expiación de su pecado, esa persona, para acercar a Dios o para agradecer a Dios, tenía que entrar únicamente por aquí, por esta puerta. Y esta puerta, a la entrada al atrio, es la puerta porque, como ustedes podrán recordar, dice la palabra de Dios que Jesús es el único camino y Jesús es la única puerta, y a través de él, si no es a través de él, nadie puede llegar al Padre, dice en Juan 14:6. Por lo tanto, esta puerta, que es la única manera de entrar y acercarse a Dios para poder redimir de sus pecados, es Jesucristo. Como lo dice hoy día también, no hay otro camino. Jesús es el único camino de entrada y de llegada, de acercamiento a Dios. Si no es por Jesucristo, no puede uno acercarse a Dios. Por lo tanto, Dios está simbolizando a través de esta puerta es a Jesucristo, a quien nosotros hemos creído, hemos venido a sus pies para poder entrar a conocer a nuestro Dios. Y en segundo lugar, está las cortinas del atrio. Las cortinas del atrio son todas estas cortinas blancas. Las cortinas del atrio son todas estas cortinas blancas que ustedes ven aquí al todo costado, que son del lino fino. Y el atrio, todo este atrio que ustedes ven aquí, medía unos 100 codos en realidad, no eran metros. Eran 100 codos por 50 codos de ancho y 5 codos de alto. Eso traducido en metros para nosotros que estamos más acostumbrados, son unos 46 metros de largo. Es un predio de 46 metros por 23 metros por 2,3 metros. Yo no sé, Pastor Rafael, por allí, ¿qué predio más o menos tendrán estas medidas? ¿Puede ser como algún Chedraui o como un Soriana? No, más pequeño todavía. Más pequeño todavía, ¿no? Sí. Entonces, podrán darse cuenta que más o menos esto no fue tan grande, no fue algo tan imponente, tan grande, ¿no es cierto? Era algo reducido en medida, algo que donde se podía hacer toda esta tarea del sacrificio, porque si era demasiado grande era también muy trabajoso desarmar y trasladar cada vez que tenían que trasladar. Entonces Dios le ha dado una medida en la cual los israelitas podían cada uno desarmar y armar con cada movimiento que tenían que hacer. Fíjense, con todo esto, encima los israelitas entraron a Canaán y lucharon en Canaán. Así que siempre donde ellos iban, construían esto, montaban este tabernáculo. Se trasladaban entonces, desarmaban todo y se trasladaban al lugar donde Dios, la nube de Dios paraba. Entonces en ese lugar se construía nuevamente el tabernáculo. Como les decía, el tabernáculo solo podía ser tocado por los levitas, que serían los descendientes del Levi y son los que van a servir como sacerdotes
en este templo de Dios. ¿Por qué solamente los levitas? No hay una respuesta exacta, pero porque así Dios lo quiso. ¿Pero por qué Dios lo quiso? Dios lo ordenó. Se cree porque se acuerdan con lo que pasó en el caso de la adoración del becerro de oro. En ese momento, cuando todos estaban abocados a adorar el becerro de oro y cuando Moisés bajó del monte con su tabla enojada, rompió la tabla y le dijo, entonces, ¿quién entonces va a adorar a Dios? Entonces los que en ese momento obedecieron y se pusieron de lado, se pararon al lado de Moisés, fueron los levitas. Entonces de allí Dios le dio esa prioridad a los levitas de poder servirle a él. Señor, en primer lugar. Hay alguien muy contento por allí. Bueno. Ya lo cancelamos, pastor. Bueno. De acuerdo. Le decía entonces, fíjense aquí lo que dice en las observaciones de los significados. Las cortinas perimetrales era la separación entre el mundo y la santidad de Dios. Es decir, todo este lugar dentro del atrio era el lugar santo, donde estaba la santidad de Dios. Y todo lo que es afuera del lugar perimetral es el pecado, el mundo pecaminoso, digamos. Y el hombre pecador no puede acercarse a Dios y está separado justamente por todo el perímetro, la cortina perimetral. Y el pecador puede entrar al atrio solo por la puerta para poder ofrecer el sacrificio del animal. Fíjense, desde el vamos, Dios ha delimitado de lo que es santo y de lo que es mundano. Dios está aquí separando de lo que es puro de lo que es impuro. Dios está separando de lo que es no pecaminoso de lo que es pecaminoso. Entonces, la vida espiritual que Dios quiere que tengamos es algo bien claramente delimitado. Dios no es un Dios que nos dice que, bueno, no sé si esto está bien o está mal. No, Dios está delimitando claramente qué es pecado y qué no es pecado. Dios está delimitando claramente qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Dios no es nebuloso, Dios no es ambiguo. Dios es muy claro. Dios delimita claramente cuál es lo puro y lo impuro y cuál es pecado y no pecado. Cuál es lo santo de Dios y cuál es lo mundano. Entonces, eso es un poco las enseñanzas que nos da estas delimitaciones en las cortinas del atrio. Vamos a la parte número 3, y ustedes verán aquí en la parte 3 como el altar de bronce. Esto que ustedes ven aquí, ese es el altar de bronce que está en el centro del atrio del tabernáculo. Para que Dios pueda habitar en el pueblo, el pueblo de Israel, debían ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Y Dios hizo que para ello deba morir un animal, porque ese animal tenía que derramar la sangre en lugar de ese pecador, porque la paga del pecado era la muerte, pero para que no muera esa persona tenía que derramar la sangre en su lugar un animalito. Entonces eso es lo que Dios había propuesto hacerlo en este altar de sacrificio, que es el altar, se llama el altar o el altar de bronce porque estaba hecho de madera de acacia, pero recubierto con bronce. Y como ustedes podrán ver, le habíamos dicho, aquí tienen 4 cuernos en los 4 extremos. A veces esa persona, después de inspeccionar el animalito, traían la cuerda y a veces lo ataban aquí en el cuerno, el animalito, para sacrificarlo. Entonces, luego en estos cuernos también salpicaba y rociaba con sangre de ese animal. Y aquí arriba, el punto 4 en rojo que ustedes ven aquí,
aquí se ponía las leñas y junto con la leña, arriba de la leña encendida, le ponían el animalito sacrificado, cortaba en pedazos, primero sacaba la piel, cortaba en pedazos y su carne era colocado aquí. Su cabeza, sus vísceras eran sacadas y eran separadas y no eran quemadas juntos, pero en algunos casos, por ejemplo, hay varias formas del sacrificio de ofrenda a Dios. Y todo eso está en Levíticos, que es todo otro capítulo. Pero así a grosso modo se puede hablar de que hay primeramente unos 4 tipos de sacrificios que se hacía aquí. El primero de los sacrificios, ofrenda de sacrificio, es la llamada ofrendas quemadas. En ese caso, tenía que quemar el animal aquí enteramente y todo tenía que quemar y no debe quedarse nada. Eso significa una entrega, una abnegación y una elevación, entrega total a Dios. Todo es quemado y todo el humo y el aroma era elevado a Dios. Eso es entrega total a Dios. Y había también otro tipo de sacrificios de animales, de holocausto, que en ese caso se llamaba ofrendas de expiación de pecado, o en tercer lugar también ofrenda de expiación de culpas. Es decir, una cosa es un pecado contra Dios. Entonces, cuando uno necesita el perdón de ese pecado contra Dios, tenía que hacer una ofrenda, un sacrificio de expiación del pecado ante Dios. Tanto gentes normales o también sacerdotes, porque sacerdotes también eran seres humanos que pecaban. Entonces, los sacerdotes también tenían que expiar, tenían que pedir el perdón, si no morían. Porque el pecador no puede trabajar aquí adentro de Dios, tenía que morir. Entonces, para que no muera el sacerdote, también él tenía que traer su animalito para derramar su sangre y para pedir, para darle esa ofrenda de sacrificio, de expiación de su pecado. A veces, en vez de esa falla, esa falta, no es contra Dios, sino la falta es a veces contra el prójimo. Entonces, en ese caso, para poder pedir perdón, tenía que ofrendar también para el perdón de su culpabilidad, también otro animalito para sacrificarlo. En ese caso también está todo el precepto en todo Levítico, cómo hacerlo, qué debe hacer, qué animalito, de qué forma, de qué parte hay que quemar. En ese caso también había que reponer los daños causados al prójimo antes de venir a dar esta ofrenda a Dios, por ejemplo. Entonces, todo esto había un precepto. Entonces, si nosotros cometemos algún mal a un prójimo, tenemos que repararlo y pedir perdón también, no solamente al prójimo, sino también a Dios sobre esa falta que hemos cometido al prójimo. Por eso, si nosotros, por ejemplo, si nos peleamos, por ejemplo, también hay pelea de matrimonio, creemos que solamente si nos reconciliamos, eso termina todo. No, tenemos que también reconciliar otra vez con Dios pidiendo perdón por mi falta cometido al prójimo también. Porque así es Dios específicamente está instruyendo a través de estos preceptos del tabernáculo. Por eso le decía que tenemos que entender muy bien el tabernáculo y los preceptos exactos que Dios nos ha dado, para que hoy día también se aplica esto a nuestro campo, a nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual, para que nosotros lo podamos cumplir de esa manera. Entonces, les había dicho que había ofrenda sacrificio, después habían ofrendas de reconciliación. A veces cuando ya hay reconciliación, ya hay reconciliación con Dios, cuando quiere acercarse a Dios, entonces se hace otro tipo de ofrendas, otro tipo y otras maneras de sacrificar animales. O a veces no hace falta sacrificar animales, sino atraer granos, harina, panes para poder quemar, o a veces vino o bebidas para poder derramar sobre el altar. En fin, hay toda una serie, es todo un capítulo muy complejo y largo que no lo vamos a estudiar hoy. Pero todo eso se hacía ¿en dónde? En este lugar, en el altar de bronce. Y aquí les puse, por ejemplo, aquí en las ofrendas que ofrecían, eran becerros, ovejas, cabras,
pero por ejemplo estaban para sacrificios quemados, ofrecían becerros y ovejas. Para sacrificios de expiación de pecados de los sacerdotes, por ejemplo, tenían que ofrecer becerros y cabras. Y para sacrificios de culpabilidad o de expiación de pecado de personas comunes, ordinarios, no había fijado una cosa así, sino decía ofrecer cada cual un animalito que esté a su alcance y a su poder, de acuerdo a su posición económica o a su situación económica. Eso nos da a entender que es más pesado cuando un sacerdote de Dios comete pecado, porque tiene que ofrecer algo más pesado, más importante, más valioso, que personas convencionales. Por lo tanto, no saben cuán importante es que un siervo de Dios peque contra Dios. Eso es mucho más grave para los ojos de Dios que peque una persona o recién convertida o que sean gente que no sean todavía servidores de Dios. Entonces, todo esto está muy bien aclarado y detallado con su significado en este precepto del tabernáculo. Y aquí finalmente nosotros recordamos que nuestro Señor Jesucristo, Él fue la ofrenda eterna de este holocausto para quitar el pecado del mundo. ¿Con qué? Con su sangre preciosa y con su sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y que este hecho de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es en realidad la cumbre de lo que Dios ha hecho en el pacto del pasado. Por eso en Hebreos habla del pacto antiguo y el nuevo pacto. El pacto antiguo es este pacto donde el pueblo de Israel tenía que ofrecer a través de estas ofrendas en el altar. Y todo esto que está representado aquí en el altar y el sacrificio del animal, esto está simbolizando el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Bueno, vamos a la parte número 5. Estábamos otra vez viendo el lavacro de bronce que ustedes podrán ver, apreciar aquí. Aquí está el altar, está entre el altar y el tabernáculo. Cuando los sacerdotes sacrificaban el animal, por supuesto sus manos se manchaban de sangre. Entonces tenían que lavar sus manos aquí. Y no simplemente porque es para limpiarse la mano de la sangre, porque esto significa que a partir de ahora todo era llevado a cabo por los sacerdotes. ¿Qué es lo que hacía? ¿Hasta dónde era el que había venido para expiación? Por ejemplo, esta persona que ustedes ven aquí trajo ese animal, le mostró al sacerdote. Cuando el sacerdote le aprueba el animal, lo que hace entonces, ata este animalito en este cuerno. Cuando queda el animal atado en el cuerno, lo que hace este hombre es pone sus manos sobre la cabeza del animal aquí y el sacerdote ora por él, para que Dios, de alguna manera en ese ritual, está simbolizando que todo su pecado está siendo transferido en este animal de sacrificio de holocausto, por lo tanto, para que él pueda de esa manera redimirse del castigo de la muerte. Hasta ahí llega él. Entonces le entrega todo, él lava ayuda a cortar y matar el animalito, pero todo lo demás en adelante lo hace los sacerdotes. Y aquí ustedes podrán ver que aquí está el sacerdote, el sumo sacerdote, pero también están los sacerdotes convencionales por aquí. Estos son los sacerdotes convencionales. Entonces, todo de aquí en adelante, a partir del lavacro, todo el trabajo ahora lo tienen que hacer los sacerdotes. La gente que trajo el animalito, después lo cortan en pedazos y aquí lo sostiene y le ayuda a limpiar, pero es el que tiene que limpiar y lavar es el sacerdote. A partir de ahora, entonces, todo era llevado a cabo por los sacerdotes, quienes debían lavarse las manos luego del sacrificio como acto de purificación para no morir. Fíjense, si no se lavaban las manos, ellos también, aunque sea sacerdote, moría.
Dios los mataba por no cumplir la palabra de Dios. Luego de la expiación con la sangre de la ofrenda de holocausto, entonces esa persona recibe el perdón de sus pecados. Cuando el animal es sacrificado, inmediatamente entonces uno se mira a sí mismo y se lava el corazón con un verdadero y genuino arrepentimiento basado en la palabra de Dios. Y esto que ustedes ven, el lavacro, simboliza el arrepentimiento, el lavado de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo que primero ha ocurrido es entrar por la puerta. Luego es entregar nuestro animalito y al morir ese animalito en mi lugar, uno recibe la expiación, uno recibe el perdón de nuestros pecados. Para que pueda recibir el perdón, bueno, ya el perdón está siendo otorgado, pero lo que tiene que haber inmediatamente después es el genuino arrepentimiento para que haya el perdón. Por eso, si uno no se lava la mano aquí, si uno no se limpia, no se purifica su corazón, muere. Es decir, el perdón no valió. El perdón que había comenzado con la matanza del animal tiene que complementarse también, continuar con el arrepentimiento genuino de su corazón. Así como ha pasado, hermanos, nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos entrado por la puerta, pero también hemos creído en la gran obra maravillosa del sacrificio de nuestro Hijo unigénito de Dios, muerto y sacrificado, masacrado, mutilado, derramado su sangre en la cruz, que es el altar, el sacrificio en la cruz. Nosotros lo hemos creído en eso y nos dimos cuenta que así de grande fue el amor de nuestro Dios, que nos quiere perdonar nuestros pecados. Pero nos perdona cuando nosotros inmediatamente entonces del frente a la cruz de Jesucristo, ¿qué hemos hecho? Nos hemos arrodillado. Con la ayuda del Espíritu Santo empezamos a quebrantarnos en llantos por nuestros pecados y arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados. Eso es el lavacro. Entonces hemos de esa manera convertido en hijo de Dios. Amén. Entonces, les había dicho la vez pasada que esto simboliza mirarse a sí mismo, porque estaba hecho con bronce, que fueron hechos del bronce derretido de los espejos de las mujeres que trabajaban en el templo. Entonces es importante lavarse el corazón con un genuino y verdadero arrepentimiento basado en la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que nos puede hacer vernos a nosotros como un espejo a nuestro corazón? La palabra de Dios. Porque también el lavacro simboliza la palabra de Dios, que nos da el mensaje del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos limpiar nuestro corazón y arrepentirnos mirando la palabra y escuchando, leyendo la palabra de Dios que nos dice cuál es nuestra falta y nuestro pecado ante Dios. Entonces, ese es el lavacro. Vamos a la pregunta, al número 6, y el número 6 se refiere ahora sí al tabernáculo propiamente dicho. Aquí al tabernáculo solamente podía entrar el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba al tabernáculo, que estaba compuesto del lugar santo y lugar santísimo, habíamos leído, y una vez lavado de sus manos y con su vestimenta adecuada. La vestimenta adecuada del sacerdote, sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Habíamos estudiado hace 2 clases, en la lección número 12, donde tenía que cumplimentar con la mitra, con el efod, el pectoral, el manto, el cinturón y las túnicas que Dios le había especificado. Entonces, cumplimentando con todas esas vestimentas, el sumo sacerdote podía entrar a través de esta puerta o esta cortina de la entrada del tabernáculo. Y el sacerdote entraba por la cortina de entrada, que aquí está marcado como 6H, que está decorado, ustedes podrán ver, Dios le mandó a decorar también con una cortina con todos los colores de púrpura, carmesí, escarlata y blanco, que simboliza aquí, como ustedes podrán ver, el púrpura es la realeza, carmesí significa la sangre de redención, el escarlata que significa que es algo celestial, y el lino blanco como símbolo
de pureza o de purificación o purificado. Entonces uno puede entrar al lugar santo de nuestro Dios aquí, al tabernáculo, una vez cuando está perdonado por la sangre del Cordero y con un genuino arrepentimiento y vestido en su corazón de púrpura, que es la realeza, ser del hijo del rey, por ser el hijo del rey, el hijo de Dios, y por ser él también redimido con la sangre de Jesucristo, con un corazón redimido y con un corazón espiritual, celestial, y con un corazón limpio y puro, purificado, libre de pecado. Únicamente en ese estado espiritual uno puede entrar a la presencia santa de nuestro Dios. Entonces se entra al lugar santo del tabernáculo. Cuando uno entra al lugar santo, que ustedes podrán ver aquí es el número 7 representado aquí en este lugar, que es todo este lugar santo que ustedes ven, todos los días el sumo sacerdote entraba a este lugar santo para servir a Dios. Y eso es todos los días, en todo momento. Los sacerdotes y el sumo sacerdote se dedicaban únicamente a Dios. No hacían otra cosa. No podían tener trabajo, campo para labrar, no tenían su propio trabajo. Ellos vivían de servir a Dios. Entonces, ¿de qué comían? Entonces, comían de lo que le estaba dando de ofrenda el pueblo para venir a hacer este ritual, este servicio, esta adoración a Dios. Por eso hoy día los siervos verdaderos de Dios viven de la ofrenda que entregan los fieles o los que vienen ante Dios. Porque Dios lo ha establecido así. Dios le dijo que es ¿para qué? Para que solamente el sacerdote se dedicara enteramente, se esmerara llenamente a servir y adorar a Dios. El culto, entonces, todo esto que está haciendo los sacerdotes. Todos los días tenía que servir a Dios, pero solamente una vez por año, al interceder por el pueblo para el perdón de sus pecados, solamente podía entrar al lugar santísimo detrás de esta cortina. De alguna manera, Jesucristo también es nuestro intercesor. Si nosotros leemos en 1 Timoteo 2:5, dice que también tenemos nuestro intercesor y que Él es nuestro sumo sacerdote, como dice en Hebreos 7:27. Jesús es el sumo sacerdote, quien fue nuestro intercesor, quien hizo todo ese trabajo de expiación nuestra ante nuestro Dios santísimo. Y que Él también es el sumo sacerdote porque Él es el que en realidad en la cruz está haciendo toda esta tarea de expiación por la humanidad ante Dios. Toda esta tarea que está haciendo, Él lo hizo de una vez por todas en la cruz de Calvario. Pero lo hizo una vez para siempre. Entró al lugar santísimo. En la antigüedad, cada vez que pecaba el hombre tenía que venir a hacer este ritual ante Dios para poder recibir la expiación y el perdón de sus pecados. Por lo tanto, esta expiación que lo hace era temporario, era momentáneo y efímero, tenía que hacerlo cada vez que él pecaba. Pero cuando Jesucristo realizó la redención, la expiación en la cruz de Calvario, hermanos, lo hizo una vez para siempre por toda la humanidad. Entonces, entra al lugar santísimo y vamos a ver qué hay en el lugar santísimo. Lo primero que van a encontrar en el lugar santísimo, a la izquierda van a encontrar el candelero de oro. Y todos estos instrumentos ahora adentro del santuario eran realmente brillosos, esplendorosos, de oro puro. Era el único elemento que además iluminaba ese oro dentro del lugar santísimo. Aquí era oscuro porque no había ventanas, pero solamente estas lámparas que iluminaban era lo que iluminaba el lugar santo con su aceite puro de oliva. Y el sumo sacerdote debía mantener las mechas cortadas para que
tengan limpias las mechas para que ilumine bien. El mantenimiento lo hacía el sumo sacerdote para que lo ilumine bien. Acá, como lo dice en el simbolismo, que el oro simboliza algo precioso, algo sagrado y algo eterno. Por lo tanto, todo esto que ocurre simboliza algo precioso, sagrado y eterno espiritual. Porque lo espiritual es sagrado, pues lo espiritual de Dios es algo precioso, valioso y eterno. Y Jesucristo, amados hermanos, es la única luz del mundo, como dice aquí en Juan 8:12 al 9:5, y que es el que nos sacó, aquí falta la S, y es el que nos sacó de la oscuridad, como dice en 1 Pedro 2:9, y que ilumina en nuestro corazón, santificado con la luz del Espíritu Santo, para vislumbrar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, la voluntad perfecta de nuestro Dios. Entonces esto está simbolizando que aquí el que ilumina nuestro corazón en la santidad de Dios es la luz, porque Jesús es la luz del mundo y el Espíritu Santo es el aceite que quema, esa luz que enciende esa luz en nuestro corazón para poder ver la voluntad de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al número 9, que es la mesa del pan, la mesa del pan de la presencia que ustedes hemos estudiado anteriormente. Era la mesa de acacia, también recubierto de oro, con los 12 panes que representan las 12 tribus de Israel, dijimos. Y el sumo sacerdote debía renovarlo todos los días de descanso. Todos los días del Shabbat tenía que renovar con nuevo pan fresco, recién horneado. También aquí el oro simboliza algo precioso, sagrado, eterno, que es recubierto en el pan, en la mesa del pan de presencia. Y el pan poco simboliza nuestra vida ofrecida a Dios. Esto es una ofrenda a Dios. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué podemos ofrecer a nuestro Dios? Pan. Dios no come pan. ¿Qué ofrecemos a Dios? Dinero. Dios no necesita dinero. Entonces, ¿qué es esto que estamos ofreciendo a Dios aquí? Es como la mesa de pan de presencia. Es decir, estar en la presencia, vivir en la presencia de Dios. Por lo tanto, este pan representa nuestra vida vivida para Dios, para ofrecer a Dios, para su gloria. Viviendo en obediencia a su palabra. Porque el pan también simboliza palabra de Dios. Entonces también simboliza a Jesucristo. Entonces vivir una vida renovada y vivida siempre delante de la presencia de Dios en la santidad, viviendo una vida santa, diferenciada del mundo, obediente a la palabra de Dios, junto con la obediencia a Jesucristo, quien es el pan de vida para nuestra vida. Amén, hermanos. Bueno, vamos a la pregunta número 10. Dice, el altar del incienso. Vamos a ver el altar de incienso. ¿Dónde está el altar del incienso? El altar de incienso está aquí. ¿Todos lo ven? Bueno, el sumo sacerdote, también otra de las tareas del sumo sacerdote era quemar también este incienso. No debe usar cualquier incienso. Hay también instrucciones precisas de qué tipo de incienso fabricar y usar. Los hijos de Aarón, Aminadab y Abiú, habían hecho su propio incienso, el cual cuando ellos quemaron ese incienso, Dios se enojó mucho, inmediatamente bajó del cielo un fuego que los quemó a ellos, a los hijos de Aarón directamente, por no cumplimentar con la palabra, por no obedecer a la palabra de Dios. Fíjense entonces, como siervo de Dios, qué temeroso debemos ser para poder cumplimentar la palabra de Dios con todo temor y con toda la sabiduría. Tenemos que empezar a cumplir, a servir a Dios, no a cualquier manera. Por la mañana y por el anochecer, las 24 horas tenía que quemar ese incienso. Y una vez al año solamente, tenía que tomar la sangre de un animal de
que habían sacrificado para la expiación de pecado, y con esa sangre del animal destinado para la expiación de pecado, tenía que traer adentro del santuario y tenía que rociarlo aquí, en los cuernos de este altar del incienso. Eso era también estar instruido por Dios. Y el altar del incienso representa oraciones. Es lo que cuando se quema el humo del incienso sube y se eleva hacia Dios. Por lo tanto, simboliza nuestras oraciones que se elevan hacia Dios, nuestras alabanzas y adoraciones que son elevadas a Dios. Todo eso lo debemos hacer 24 horas de mañana, de anochecer, en todo momento. Es decir, Dios quiere ser adorado, alabado. Dios quiere recibir nuestras oraciones en todo momento. Nuestra espiritualidad debe estar constantemente dirigida hacia Dios, no al mundo. Así como el sumo sacerdote intercede por la expiación, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que también intercedió por nuestros pecados ante Dios, porque Él también está orando, el Espíritu Santo también ruega por nosotros, dicen Romanos. Por lo tanto, Dios Jesús también ora, trabaja por nosotros. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, Jesús sana, restaura, Jesús hace milagros hoy día también. Todo esto es toda manera de adoración que está elevando a nuestro Dios. De esa manera, cuando nosotros invocamos ese nombre, ¿quién es glorificado? El Padre es glorificado. Toda esa tarea que Dios Jesús está realizando también es para glorificar. Es parte de este altar del incienso. Número 11. Antes de entrar al lugar santísimo estaba aquí el velo, que ustedes podrán ver aquí, el velo. El velo que separa el lugar santísimo del lugar santo. Este velo es un tejido grueso, también de los 4 componentes que habíamos hablado antes, del púrpura, del carmesí, del escarlata y del lino blanco. Esos 4 colores siempre están aquí adentro, están presentes. Esa santidad, esos elementos ante Dios, esa espiritualidad, esa redención, ese corazón arrepentido, limpiado, purificado, siempre tenemos que estar en la presencia de Dios con ese corazón entero. Fíjense que esta cortina, este velo, es solamente una sola pieza. No es una cortina separada en 2, no hay una abertura en el medio. Por lo tanto, como es una separación, como una pared de cortina, no tiene abertura. Solamente tiene una abertura en los costados contra la pared, donde cuando el sumo sacerdote tenía que entrar para la expiación una vez por año, tenía que entrar por uno de los lados de la cortina. El velo, como les decía, es la separación entre Dios, la santidad de Dios, y el hombre pecador. Fíjense, por ejemplo, lo que dice aquí en Hebreos 10, 19, 20. Pastor Rafael, ¿podría leerme, por favor, este Hebreos 10, 19 al 20, por favor? Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Amén. Bueno, aquí está diciendo que cuando Cristo murió, cuando su cuerpo fue partido y rasgado también esta cortina en 2, está hablando. Después vamos a ver, por lo tanto, a través del cuerpo partido, mutilado de Jesucristo, está diciendo ya ese sacrificio del cuerpo de Cristo es la abertura rota hacia la santidad, que el hombre ya, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos entrar a la santidad de nuestro Dios Padre. Por eso nosotros cuando entendemos el tabernáculo, podemos entender más claramente qué significó, qué valió para Dios ese sacrificio del unigénito en la cruz de Calvario. No fue simplemente la muerte de un hijo unigénito. Detrás de toda esa muerte hay todo ese significado litúrgico, ritual, precepto y doctrinal que nos libera de nuestros pecados. Porque si no fuera Cristo, nosotros todavía tendríamos que estar haciendo esto del tabernáculo, porque nosotros somos pecadores. Todo este precepto,
cada vez, toda una vez al año, cada vez, varias veces al año teníamos que estar haciendo eso. Pero Cristo una vez para siempre ha muerto en la cruz derramando su sangre para salvarnos y redimirnos, para purificarnos de nuestros pecados, de la humanidad, para poder entrar a la presencia de Dios. Y ese velo fue rasgado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando su cuerpo fue molido y partido en la cruz. Por lo tanto, este es el significado del velo. Por lo tanto, Dios le ha dado todo este matiz espiritual para que podamos entender el significado de la grandeza de la obra, de la gran proeza que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario por nosotros. Número 12. Vemos aquí entonces el lugar santísimo propiamente dicho. El lugar santísimo que ustedes ven aquí puso correctamente el arca en el medio del lugar santísimo. Como podrán ver, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote puede entrar una vez por año con su atuendo correctamente vestido y con la sangre de expiación en la mano. Aunque sea sumo sacerdote, si entraba sin la sangre del cordero, moría también aquí. Por lo tanto, si uno no quería morir, tenía que primeramente quemar incienso, llevar también ese humo de incienso y la sangre del cordero de expiación, como aquí habla en Hebreos 9:7. Allí se encontraba el arca de pacto y el expiatorio. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para rociar la sangre de expiación del cordero sobre el expiatorio en la presencia de Dios en este lugar. Y en número 13, aquí muestra, ustedes podrán ver aquí abajo, que está abajo, esta caja de abajo es el arca de pacto que también estaba recubierto de oro puro. En el lugar santísimo se encontraba este arca de pacto construido con la madera de acacia y recubierto de oro, que contenía las tablas de pacto que Moisés trajo del monte Sinaí, la vara de Aarón retoñado y la jarra de maná. Y todo esto representa, el arca de pacto simboliza la presencia de Dios. Esto es Dios mismo. Esto simboliza a Dios. Por supuesto, Dios no se confina en esta caja. Dios es omnipresente, pero esta caja simboliza a nuestro Dios. Porque dentro de esa caja están estos tres elementos que ilustran a nuestro Dios como el autor de la creación todopoderoso y el autor del pacto. Sus tablas indican que Él es el que pone las órdenes y es el dueño y es el soberano. Y es el fuente de todo poder y la vida, que es capaz de hacer brotar, de retoñar en una vara muerta de Aarón. Y es un Dios fiel que cumple su promesa de alimentar y guiar al pueblo y proveer todas sus necesidades carnales como alimentos, y también que todas sus vestimentas y sus sandalias no se deterioraron. Todo es por obra de nuestro Dios fiel, y que todo está simbolizado a la protección de Dios en el maná. Por lo tanto, estos tres elementos involucran el carácter de cómo es nuestro Dios. Y ese Dios está representado por este arca. Y los israelitas, cuando tenían que entrar a Canaán para luchar contra los residentes de Jericó, solamente lo que hicieron es llevaron la presencia de Dios adelante por los levitas y dieron vuelta, nada más, vuelta. Y al séptimo día 7 vueltas. Y ahí después gritaron y alabaron y tocaron trompetas, gritaron y invocaron ese nombre de Dios, donde se derrumbó todo. O sea, así es nuestro Dios. Y además nos muestra en este arca de pacto que Jesús también es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Que Dios es un Dios que está siempre con nosotros. Por lo tanto, donde está el arca de pacto está Dios con nosotros. Donde se invoca el nombre de Jesús, está Jesús con nosotros. Está el poder, está la vida en Él, está la palabra en Él.
Por lo tanto, el arca de pacto de alguna manera es la presencia. Emmanuel es el nombre de nuestro Dios. Su presencia está siempre con nosotros. Y ese es el lugar santísimo. Y para que uno pueda entrar a invocar ese nombre de Jesús, uno ha sido perdonado de sus pecados, arrepentido de sus pecados, y ha sido iluminado por el Espíritu Santo, viviendo una vida santa, entregada, abnegada y purificada a Dios, elevando oraciones y adoraciones e invocando ese nombre, entramos al lugar santísimo para que Dios se haga presente en nuestra vida con poder. Por lo tanto, amados hermanos, el arca de pacto representa todo eso. Y el número 14 aquí muestra el expiatorio. Una vez por año dijimos que el sumo sacerdote solamente podía entrar y rociar la sangre de expiación que está diciendo aquí en Hebreos 9:7, y tenía que rociarlo sobre el expiatorio o sobre la tabla de expiación que le llaman aquí, que es esta tabla como la tapa de la caja que ustedes ven como arca. Y esa caja, esa tapa en realidad tiene cierta forma, tiene querubines con alas y también tiene estos especies de coronas. Todo esto es el lugar donde Dios se va a encontrar, la presencia de Dios se va a mostrar en ese lugar. La reconciliación entre Dios y el hombre se logra cuando se salpica esa sangre de expiación del Cordero. Entonces el hombre temporariamente era perdonado de sus pecados. ¿Cómo se sabe? Porque se había revelado la gloria de Dios en este lugar entre la sala de los querubines, que son los ángeles guardianes de nuestro Dios. Con la sangre del unigénito Jesucristo, hoy día también cada uno de nosotros hemos sido redimidos y nuestros pecados han sido eximidos, expiados con la sangre derramada de la cruz de Calvario, y se completó para siempre la reconciliación entre Dios y el hombre pecador que cree al creer en Jesucristo, en su muerte y sacrificio y su resurrección. Y el que se arrepiente de sus pecados creyendo y confiando en la expiación, en el poder de la expiación de la sangre de Jesucristo, uno es perdonado. Entonces la gloria de Dios residirá en su vida cuando uno invoca su nombre. La gloria de Dios está en el nombre de Dios. Cuando uno se convierte en hijo de Dios, uno se convierte en el templo de Dios, porque Dios, Jesús, reside en nosotros. Jesús siempre con nosotros. Dios está presente con nosotros. Es Emmanuel. Está siempre hasta el fin del mundo con nosotros. Y cuando invocamos ese nombre. Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos haciendo está siendo representado por todo esto del tabernáculo que Dios le ha mandado al pueblo de Israel a realizar. Amén, hermanos. Amén. Bueno, aquí muestra un poco un plano de cómo era la ubicación. Tampoco podían vivir en cualquier manera. Dios le ha dado exactamente quién y cómo debe vivir. Ustedes podrán ver aquí, en el centro, aquí estaba el tabernáculo. Y alrededor del tabernáculo no podía vivir cualquier persona, porque si uno tocaba el tabernáculo moría. Por lo tanto, vivía alrededor del tabernáculo todo esto que son tribus de los levitas. Este es el lado del este, donde tiene que acamparse Moisés y Aarón y su familia en el tabernáculo. Aquí está la puerta del tabernáculo. Y aquí en el fondo está Gersón. ¿Se acuerda Levi? ¿Quién era Levi? Era uno de los hijos de Jacob. Era uno de los hijos de Jacob. Amén. Y ese hijo de Levi tenía 3 hijos. Uno se llamaba Gersón, el segundo se llamaba Coat y el tercero se llamaba Merari. Y los hijos de Gersón tenían que ubicar y acamparse en este lugar. Los hijos de Coat tenían que acamparse en este lugar. Los hijos de Merari tenían que acampar de este lugar. Bueno, en ese momento, en un momento de números, aquí está basado en números 2, 3, ese momento tenía que contabilizar
y han hecho un censo donde Gersón eran 7.500 personas, Merari 6.200 personas y 8.600 personas los coatitas, y Moisés y Aarón, no se sabe cuántas familias tuvo aquí en total. Pero Moisés y Aarón también son levitas. Moisés y Aarón son descendientes de ¿quiénes? Moisés y Aarón, ¿de quién descendía? Porque estos eran los hijos. Moisés y Aarón eran descendientes de los coatitas. Moisés también, si ustedes leen en Éxodo capítulo 6 de Éxodo, habla de la genealogía de Moisés. Entonces Moisés también era hijo de los levitas y era descendiente de Coat. Coat fue abuelo de Moisés. Para que sepan, se darán cuenta cuando lo lean en Éxodo 6. Y después, de acuerdo, cuando están ubicados los levitas de esta manera, después se tenían que ubicar de esta manera cada tribu de los israelitas. Tribu de Judá aquí en el este, conjunto con Isaacar y Zebulón. Y también Dan, Aser, Neftalí tenía que estar ubicado de este lado. Y Gad, Rubén y Simeón también tienen que estar de ese lado. Y Benjamín y Efraín y Manasés, que son los hijos de José, ¿se acuerdan? Aquí no está José, sino en lugar de José, que es uno de los hijos, uno de los 12 hijos, está Efraín y Manasés en su lugar. Fíjense, con todo esto, un poco cómo se ubica entonces. Tenía que acampar de esa manera en el desierto. Entonces, cuando cumplían todos estos mandamientos, ¿cómo se presentaba Dios? Se presentaba también como nube o fuego durante la noche sobre encima del tabernáculo. Y el pueblo de Israel sabía que Dios estaba presente, había recibido sus ofrendas, sus sacrificios, cuando estaba la nube y el fuego sobre el tabernáculo. Y cuando la nube o el fuego subía del tabernáculo, se elevaba a lo alto, eso significaba que Dios estaba diciendo que era el tiempo de partir. Entonces, de esa manera Dios los guiaba. Dios los guiaba cuándo partir o cuándo quedarse. Hoy día también nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de Jesucristo, a través de nuestro Espíritu Santo, nos guía como el tabernáculo. Nos dice qué hacer, cuándo hacer, no hacer, cuando nosotros estamos en su presencia, en medio de su gloria. Nuestra vida, nuestro espíritu tiene que estar dentro de la gloria de Dios para que Dios nos dé esta guía y esta gloria, que nos muestre esta gloria en nuestra vida. Le hago una pregunta, hermanos. Cuando ven este tabernáculo comparado con la esfinge egipcia o con el palacio Taj Mahal de India, ¿qué le parece? ¿Realmente le parece un templo maravilloso? No, en su arquitectura no es maravilloso, pero... No es maravilloso. Pero en su contenido. En su contenido está lo más hermoso del mundo. Más grande. Exactamente. Así es nuestra vida espiritual. Para los que ven, para los del mundo que nos ve a nosotros, no es nada maravilloso, no es nada extravagante. Pero si lo que sí llevamos por dentro espiritual es lo más hermoso y lo más sublime del mundo. Así es el tabernáculo y así es nuestra vida espiritual. Bueno, para terminar, nuevamente estamos repasando esto. Nuevamente, se dan cuenta que en definitiva el tabernáculo, Jesús es la puerta de la salvación, como dice en Juan 17. Jesús es el sumo sacerdote y la ofrenda de holocausto, de sacrificio, del perdón de nuestros pecados para la expiación del pecado de la humanidad. Jesús nos da el agua viva y nos limpia, nos hace arrepentir. Jesús también es la verdadera luz que ilumina.
Y Jesús es el pan de vida. Y Jesús es el intercesor que ora y que nos guía. Y Jesús es el reconciliador de la propiciación. ¿Qué dicen ustedes? Por eso, como les decía antes, el tabernáculo, todo esto está realizado de una sola vez por nuestro Señor Jesucristo hoy día. Hoy día nosotros no tenemos que acarrear el tabernáculo, pero sí lo llevamos adentro, porque este santuario lo llevamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Cuando nosotros cumplimos estos preceptos de lo que dice el Éxodo, por eso hay que leer el Éxodo, también estudiamos el Levítico, todo tiene su significado que nos ayuda a purificar y a rectificar nuestra vida espiritual ante Dios. Por lo tanto, cada cual debe cumplir la palabra de Dios como nos manda. No tenemos que adorar a Dios a nuestra manera. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que entenderla correctamente, tenemos que servir, adorar y rendirle culto a nuestro Dios correctamente. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Hoy vamos a dejar aquí porque la semana pasada vamos a continuar así con la segunda parte. Cómo ahora Dios obedece estos mandamientos, estos preceptos dados por Dios. Amén. ¿Alguna duda? Sí, pastor. Sí. Está la vara de madera que Sí. retoña. Está el maná. Sí. Están las tablas de la ley, ¿no? Así es. Eso en el lugar santísimo. Eso está dentro de esta caja, caja del lugar santísimo que se llama el arca de pacto. El arca del pacto. Sí. Esa arca de pacto es porque el pacto es la palabra, es la ley. Porque todo esto, claro, todo esto que está dando Dios fue dado a través del pacto a Moisés. Ajá. Pero en específico la ley, el maná y la vara. Sí. Eso es propiamente Dios. La vara es madera. Representa las cualidades de Dios. O sea, eso no es Dios. Representa cómo es nuestro Dios. Y en esas cualidades, Dios es el pan del maná. O sea, no decimos que ese es Dios, sino cuando nosotros miramos la vara, cuando el pueblo de Israel mira la vara de Aarón, ¿qué es lo que se da cuenta? Se da cuenta, recordarán, conmemorarán de que esa vara fue utilizada por Moisés para sacarlo de Egipto, que esa vara sirvió a su pueblo, a Israel, de cruzar el Mar Rojo, que esa vara le sirvió para darle agua en medio de la roca en el desierto donde no hay nada. O sea, la vara simboliza, cuando uno mira la vara, le recuerda cómo es nuestro Dios. Cuando mira el maná, los israelitas se acuerdan de cómo Dios los ha alimentado, cómo Dios los ha cuidado, cómo Dios los ha protegido. Cuando mira la tabla, Israel recuerda la palabra de Dios, recuerda la promesa de Dios, recuerda los mandamientos de Dios. Por lo tanto, eso simboliza de cómo es nuestro Dios. Por lo tanto, que nuestro Dios es un Dios del pacto. O sea, ninguno de esos materiales está relacionado con la naturaleza de Dios. Por supuesto, no es Dios, sino son elementos que nos hace entender cómo es nuestro Dios. Amén. Bueno, otra cosa que quería aquí aclarar, porque a veces ustedes no lo han visto, pero a veces me preguntan, cuando nosotros vemos adelante, habíamos visto, porque en Hebreos, y esto a veces me preguntan, hoy hemos visto aquí cuando el pastor Artemio leyó, fíjense aquí, hemos leído en Hebreos 9:1-8 al principio de la lección, dice, en efecto se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa, los panes sagrados, y tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo. Y como habla, continúa diciendo,
el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto y todo recubierto de oro. ¿Y a qué parecería, cuando uno lee esto, que parecería que dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto y el altar del incienso? Pero no es así, sino lo que dice en el Antiguo Testamento, el altar del incienso estaba adelante de la cortina. Pero ¿por qué entonces aquí en hebreo lo dice de esa manera? Porque está en realidad tratando de decir que no es, está englobando en realidad, lo ordenó de esa manera, pero está englobando que en la parte del lugar santísimo, como elemento del lugar santísimo relacionado, se menciona la cortina, o sea, el altar del oro, del incienso y el arca como elemento perteneciente a la etapa del lugar santísimo. Porque para que uno pueda entrar al lugar santísimo, tenía que utilizar sí o sí el altar del incienso, salpicando su sangre y llevando de allí el humo del incienso dentro del arca, hacia el arca del pacto. Por eso está hablando de que son elementos relacionales entre ellos, pero no se interpreten como que eso sí estaba detrás de la cortina. Amén. Bueno, aclarado esto, creo que después no hay más dudas. Está creo que mucho más claro. Y bueno, lo importante entonces, vamos a orar, hermanos. Sabemos muy bien cómo quiere Dios que nosotros lo adoremos. Nosotros hemos sido expiados con la sangre del Cordero y Dios está presente en nuestra vida cuando invocamos ese nombre. Este arca de pacto que está ustedes viendo aquí está dentro de nuestro corazón espiritualmente. Nuestro Dios poderoso, aquel Dios de vara de Aarón, aquel Dios de Maná, aquel Dios de las tablas de pacto está en mi corazón en este momento como Jesucristo. Con el nombre de Jesús cada vez que invocamos, está aquí en nuestra vida, presente, glorificándose de nuestra vida, que todos los días elevamos nuestra plegaria, las 24 horas de incienso, todo momento estamos en presencia de Dios con nuestra vida de pan, iluminado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, por todo esto. Vamos a cerrar nuestros ojos y dar gracias. Y como siempre, a Dios se entra arrepentiendo de nuestro corazón. Vamos a arrepentirnos también en nuestro corazón de a veces haber adorado mal o a veces adorado equivocadamente sin saberlo, por no enterarnos. Ahora queremos, Señor, volver a conocer mucho más de ti para poder adorarte correctamente como tú quieres, como tú has mandado a tu pueblo, Señor. Queremos ser tu pueblo adorador correcto. Padre Santo Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias en esta noche por tu bendición de darnos estas palabras del tabernáculo para poder conocer tu voluntad sobre nuestra vida, Señor. Sabemos que tú eres un Dios estricto, pero también un Dios amoroso, que es capaz de sacrificar a tu Hijo unigénito Jesucristo en la cruz del altar de cruz de Calvario para la expiación y el perdón de nuestros pecados, Señor. Y sabemos que esa obra maravillosa en la cruz fue algo tan magra y grande que concentra y simboliza todo esto que tú has ordenado al pueblo de Israel en el antiguo pacto, que tú lo has llevado a cabo. Nosotros no hemos tocado, no hemos movido ni un dedo de nuestra vida para realizarlo, pero sí, tu Dios amoroso, tú has hecho toda esta obra por nosotros. Tú has muerto por nosotros. Tú has construido este tabernáculo de Jesucristo por nosotros. Y tú has salvado, nos has salvado y nos has perdonado. Tú has hecho tu glorioso Hijo, tu pueblo de Dios, Señor. Y tú habitas entre nosotros en nuestra vida en todos los días, en todo momento, Señor. Nos damos cuenta que muchas veces te hemos despreciado, no hemos elevado las 24 de incienso a ti que te mereces, Señor. A veces no hemos entregado nuestro pan debidamente, nuestra vida vivida como tú mereces y quieres que vivamos, Señor. A veces nos hemos salido del paso, del sendero como tú quieras que vivamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Derramamos nuevamente
Invocamos ese nombre de Jesús y esa maravillosa sangre de Cristo derramada en la cruz por mis pecados. Confiamos en esa cruz y nos limpiamos y nos arrepentimos en el lavacro de la cruz de Jesucristo. Otra vez nuestros pecados y nuestras faltas ante ti, Señor. Nosotros no nos cansaremos de arrepentirnos de nuestras fallas y nuestras faltas ante ti. Señor, nosotros como siervos de Dios, nosotros te servimos, pero lo haremos con mucho más temor, con mucho más cautela, Señor, porque tú eres el Dios perfecto, excelente, Señor. No queremos fallarte, Señor. Danos sabiduría a través de tu Santo Espíritu. Guíanos para poder servirte mejor y más a mi Señor Jesucristo en nuestra vida. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor, a los pastores, a Rafael Rocío, al pastor Artemio, su familia, Señor, a los hermanos Aldo, a la hermana Lucero también, a Samuelito, Señor, a toda su familia, también a la mamá Carmen y toda esa familia maravillosa, Señor, para que sean realmente un verdadero pueblo adorador de Dios, Señor, correctamente, y que no vamos a adorarte, Señor, a nuestra manera, sino a obedecerte hasta a cómo adorarte, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por revelarnos todas estas verdades, Señor, para tu gloria, Señor, para tu honra. Viviremos y glorificaremos, Señor, obedeciendo tu obra y ganando más almas para ti, predicando más este evangelio y tu verdad al pueblo que necesita saberlo, Señor. Utilízanos como tu instrumento de gloria de tu evangelio. En el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo, Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén.